buenas noches, amigos. Durante este año ocurrieron hechos que nos impactaron, noticias que se convirtieron en titulares, de las cuales quizás ya nos hemos olvidado. Por eso, como cada año, hacemos este especial con lo más relevante, porque estos hechos marcan nuestra historia y nos ayudan a reforzarla. En una hora y en las voces de nuestros periodistas recogeremos las impresiones de este 2023. Bienvenidos. ...2023 fue intenso, por lo que este es el resumen del año que acabó. Soy Valeria Heredia y en enero la imagen más fuerte fue ver al ex policía Germán Cáceres capturado, esposado y encarcelado por el femicidio de su esposa, la abogada María Belén Bernal. El mismo día empezó la campaña electoral y días después se desataron los atentados a candidatos para las seccionales. Pero enero no solo dejó noticias negativas, Shakira dejó de llorar por Piqué y empezó a facturar. Vestido con una chompa y pantalón negro, el ex policía Germán Cáceres llegó a Ecuador tras ser capturado en Colombia a finales de diciembre de 2022. Él fue acusado por el femicidio de su esposa, la abogada María Belén Bernal, en la Escuela Superior de Policía en Quito. Cáceres fue expulsado de Colombia y llegó al aeropuerto Mariscal Sucre en horas de la tarde del 3 de enero. Las autoridades colombianas entregaron al ex policía, quien estuvo custodiado por Interpol. Acá le esperaban agentes del GIR y el ministro del Interior. ¿Por qué se decide trasladarlo hacia la cárcel 3 de Guayaquil? Obviamente que es la Roja, es una cárcel de máxima seguridad. La cárcel que ofrece seguridades, ofrece por la connotación mismo del blanco, digamos así, en este caso del detenido que estamos hablando. Hay un menor número de PPLs en ese lugar, no tienen mucha relación, los horarios de salida son distintos, por lo tanto genera la garantía que todos queremos. Meses después fue condenado a 34 años y 8 meses de cárcel por femicidio. En algunos recorridos he escuchado a jóvenes, hombres. Aunque la propaganda electoral inundaba redes sociales, la campaña arrancó el 3 de enero. Serían 31 días para convencer a la ciudadanía. No solo se elegían autoridades seccionales, sino integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, más el referéndum. Las votaciones estaban previstas para el 5 de febrero, en donde se eligieron 23 prefectos, 23 viceprefectos, 221 alcaldes, 868 concejales urbanos, 437 concejales rurales y 4.084 vocales principales de las juntas parroquiales. La preocupación aumentó en el interior de los partidos y movimientos políticos, luego del asesinato a tiros al candidato a la alcaldía de Salinas, Julio César Faracchio, por sicarios. El hecho se registró el 21 de enero durante una actividad de campaña. 4 días después, Javier Pincay, quien se postulaba para la alcaldía de Portoviejo, sufrió un atentado con artefacto explosivo en los exteriores de su sede. La policía activó investigaciones y determinó 2 sospechosos del ataque. Desde antes de las campañas ya se contabilizaba al menos 15 ataques a candidatos y sus allegados. Y en el mundo del espectáculo, Shakira dejó atrás el amor a Piqué y en enero lanzó el éxito mundial denominado Sesión 53 junto a Bizarrap. En tan solo 24 horas logró un estimado de 50 millones de reproducciones en la plataforma YouTube. Y durante varios días, la canción se mantuvo en el puesto 1 en países como Argentina, Colombia, Guatemala, México y por supuesto en Ecuador. Incluso desplazó a Despacito de Luis Fonsi y Daddy Yankee. Definitivamente la barranquillera dejó de llorar para facturar. Valeria Heredia, Impresiones 2023. Creíste que me heriste y me volviste más dura.
Hola, soy Alejo Bedón y conmigo vamos a revisar los hechos más relevantes de febrero. En este segundo mes del año, Ecuador conoce a los nuevos alcaldes, entre ellos Aquiles Álvarez, que rompió con la hegemonía social cristiana en Guayaquil. En temas de seguridad, se dio la liberación del cabecilla de una de las bandas criminales del Ecuador. Y el fútbol llenó nuestros corazones cuando el Independiente del Valle levantó la recopa ante Flamengo. Veamos. Así inició el segundo mes del 2023. Los ecuatorianos acudieron a las urnas para definir a sus autoridades seccionales, entre las que destacaron alcaldes y prefectos. Luego de los comicios, el dato más relevante respondió a quienes ganaron el municipio de las ciudades más importantes del país, Quito y Guayaquil, es decir, Pavel Muñoz y Aquiles Álvarez, los dos integrantes de la Revolución Ciudadana. Álvarez obtuvo el 39% de la votación en Guayaquil, resultado que marcó el fin de la hegemonía del Partido Social Cristiano en la alcaldía del puerto principal. En Quito, Muñoz se convirtió en el nuevo alcalde de la ciudad con el 25% de la votación. Este es el momento donde la ciudadanía, independientemente por quién haya votado en su preferencia electoral, debe sentirse y deberá sentirse representada por una alcaldía. En cuanto a las prefecturas, Paola Pavón fue reelecta en la dignidad de Pichincha, mientras que en Guayas se designó a Marcela Aguiñaga como la principal funcionaria de la entidad. Las dos también integrantes de la Revolución Ciudadana. Por otro lado, el Día del Amor y de la Amistad, el 14 de febrero, Junior Roldán, alias JR, cabecilla del grupo de delincuencia organizada Los Choneros, fue liberado tras recibir el beneficio de habeas corpus por parte de la jueza de la Unidad de Adolescentes Infractores de Guayaquil. Según los datos de la Fiscalía, alias JR enfrentaba 9 sentencias en su contra por varios delitos, entre los que se destacaron la muerte de una familia en la localidad de Los Ríos, ingreso de artículos prohibidos a cárceles del país e intimidación. Horas después de la liberación del cabecilla de Los Choneros y de otros 10 prisioneros, se registró una balacera en las cercanías del centro de detención en el que se encontraba recluido Roldán. Así lo confirmó el ministro del Interior de ese entonces, Juan Zapata. Luego de efectuarse la liberación de 10 PPL y de alias JR, por orden de un juez, varios vehículos pasaron por el control policial. Los ocupantes procedieron a relucir armas de fuego y realizaron disparos que dejaron a 2 servidores policiales heridos. Independiente del Valle dejó en alto el nombre de Ecuador y llevó la bandera tricolor a flamear en Brasil, al vencer a Flamengo por la Recopa 2023. Todo se definió en la tanda de los penales. Independiente del Valle fue más efectivo y logró levantar la copa tras la definición que terminó 5-4 a favor del equipo ecuatoriano. La madrugada del 6 de febrero, un terremoto sacudió a territorio de Turquía y de Siria, con 7.8 grados de magnitud y que dejó un rastro de destrucción total en las zonas más afectadas. Minutos después, otro sismo, esta vez de 7.5 grados de magnitud, acrecentó los efectos del primer terremoto y causó más calamidades en las estructuras de los edificios. Lamentablemente, aumentó el número de víctimas mortales. Pensé que era el apocalipsis. Tratamos de salir, pero no pudimos. Sentimos que la casa se derrumbaba. Los niños también estaban allí. Yo dije, corran a las esquinas, escóndanse, hijos, pero no pudimos escapar. Nos desplomamos frente a la puerta. Luego de los recuentos de víctimas, las autoridades detallaron que el número de fallecidos superó los 59.000. 2 días después de los terremotos que fueron calificados de dimensiones apocalípticas, se registraron al menos 1.050 réplicas. Alejandro Bedón, Impresiones 2023. Soy Fernando Medina y aquí les cuento lo que sucedió en marzo. Equipos periodísticos de todo el país viajaron durante la madrugada para registrar el deslizamiento de tierra que enlutó a la UCI y al Ecuador entero. El desastre natural dejó a 64 personas fallecidas y un barrio completo bajo tierra. Días después de esta tragedia y a tan solo 275 kilómetros de distancia, la actividad ascendente del volcán Cotopaxi levantó las alertas y preocupación a un país entero. Pero las miradas también se centraron en la Asamblea. El expresidente Guillermo Lasso se convirtió en el primer mandatario enjuiciado políticamente.
Alausí se vistió de luto. La fuerza de la naturaleza los golpeó sin previo aviso. El sol se vio ocultado cuando una de las montañas que rodean a esta pequeña localidad en Chimborazo se vino abajo. La tierra se deslizó con tanta fuerza que se llevó 25 hectáreas de terreno. Un barrio entero desapareció por completo y los testigos del hecho narraron que no hubo tiempo para nada. En total, 64 personas fallecieron. Las escenas de dolor se repetían. Familias enteras buscaban a sus seres queridos bajo la montaña y las críticas al gobierno no faltaron. El entonces presidente Guillermo Lasso viajó hasta la zona del desastre y aseguró que las familias afectadas tendrían ayuda. 9 meses después, Alausí sigue recuperándose de este golpe, pero el susto y el miedo a la naturaleza aún persisten entre sus habitantes. Una similar preocupación tuvieron en marzo las provincias de Pichincha, Napo, Esmeraldas, Tungurahua y Santo Domingo. El volcán Cotopaxi incrementó su actividad y unas extensas columnas de cenizas, humo y gases salieron del cráter. Se ha constatado que... Pero en marzo también hubo un remesón político. En la asamblea se presentó el proceso para iniciar el juicio político del entonces presidente Guillermo Lasso. Es así como empezaba el calvario del expresidente, quien negaba firmemente que en su gobierno existieron actos de corrupción. Si tan solo por unos instantes recordamos que en la vida no todo se vale, que en democracia no cualquier arbitrariedad es permitida, que hay unas leyes y principios patrios a los que debemos nuestra lealtad. Fernando Medina, Impresiones 2023. Abril Aguasmil, no. Los hechos más relevantes de este mes fueron marcados por la violencia. Rubén Cherres, señalado en casos de corrupción, fue torturado y asesinado junto a su novia y otras personas en Santa Elena. El ataque al puerto pesquero en Esmeraldas y masacres carcelarias también fueron parte de los hechos que dejaron huella en Ecuador. Soy Eddie Saavedra y les preparé el informe de abril. Abril inició con la conmoción por el asesinato de Rubén Cherres, uno de los involucrados en el caso Encuentro, y con él otras personas también perdieron la vida, su novia, un amigo cercano y un guardia de seguridad que fue ejecutado. El sangriento hecho se registró en esta casa ubicada en el sector de Punta Blanca en la provincia de Santa Elena. Las indagaciones de su muerte duraron 3 meses, cuando en julio se logró la captura de 2 personas involucradas, José Z y Alex M. Según las investigaciones, se determinó que el día del ilícito, José Z se trasladó con 3 de las víctimas en un vehículo con placas adulteradas desde Guayaquil hasta Santa Elena. Estos posibles autores habrían maniatado y disparado al guardia de seguridad y luego accedieron a la vivienda para asesinar a las otras 3 víctimas. Los 2 acusados fueron localizados en inmuebles separados en Guayaquil, en allanamientos registrados en el sector de Bastión Popular y Las Malvinas. Sin embargo, aún no se logra determinar los autores intelectuales. Las masacres carcelarias también marcaron abril desde sus primeros días. Una balacera se registró en la cárcel de La Roca en la provincia del Guayas, el centro carcelario de máxima seguridad en el país, donde únicamente hay 23 internos. Aquí un enfrentamiento entre integrantes de los R7 y los Lobos cobró la vida de 3 personas, mientras que otra resultó herida. El 13 de abril, 3 guías penitenciarias fueron asesinadas en los exteriores de la penitenciaría del Litoral y un día después, el 14 de abril, otra masacre tiñó de sangre la misma cárcel. Los enfrentamientos tuvieron lugar en los pabellones 3, 5, 8 y 9. El motivo: un conflicto entre 3 bandas criminales. Esta masacre dejó 12 víctimas mortales, mientras que los heridos fueron trasladados a casas de salud. La policía logró ingresar un día después, el 15 de abril, para realizar el levantamiento de los cadáveres e investigar el hecho violento. A mediados de mes, otro hecho de sangre, esta vez en el puerto pesquero de Esmeraldas. Al menos una docena de encapuchados fuertemente armados arribaron al puerto con armas largas y dispararon contra los pescadores y ciudadanos que se encontraban en el lugar. Todo quedó registrado en video.
La balacera dejó 9 fallecidos y 4 heridos. La fiscalía levantó 7 cuerpos en el puerto y otros 2 en un centro de salud. El trasfondo de todo sería una disputa por las famosas vacunas extorsivas. En el plano político, en abril fue la etapa de sustanciación de las pruebas en el juicio político en contra del entonces presidente Guillermo Lasso. La Comisión de Fiscalización, con Fernando Villavicencio a la cabeza, analizó las pruebas de cargo presentadas en el proceso. Originalmente se le acusó por peculado, pues supuestamente se revirtió de forma irregular la terminación de un acuerdo entre Flopec y Amazonas Tanker. Pero conforme los días, los interpelantes criticaron que el contrato se haya renovado automáticamente, y este motivo era causal para pedir la destitución del primer mandatario, ya que según dijeron, Lasso no hizo nada para que este no se renovara. En el plano internacional, Sudán llamó la atención de todo el mundo por el conflicto entre el ejército y un grupo paramilitar. La guerra inició a mediados del mes y solo 3 días después ya se registraban 200 muertos. A lo largo del conflicto, el líder de las FARC, Mohamed Hamdan, y el líder de facto y jefe del ejército de Sudán se disputaron el control de los sitios gubernamentales de Jartum, incluido el cuartel general del ejército, el palacio presidencial y el aeropuerto internacional de Jartum. Edison Saavedra, Impresiones 2023. Sí, juro.